El Radio, de Richard Beast. Con los gastos corrientes que tiene el Real Madrid, que rondan los 1.000 millones, no le vale con ingresar 1.000 millones. Tiene que ingresar 2.000. El Madrid necesita dinero fresco en estos momentos para pagar al Sixten este que le dejó los 300 y pico millones para hacer el Bernabéu y no los tiene. Que dejan a los malpensados como yo pensar que lo que tiene es un agujero de dinero. La obra del estadio no ha salido como quería Florentino. El efecto Bernabéu no está siendo el que se pensaba. Funciona porque se venden muchas camisetas. El Madrid se ha gastado 1.700 millones en un estadio que es peor. Exacto. Para hacer una lata de sardinas se han gastado una pasta increíble. Gran cantidad de cosas que se han hecho mal en los últimos años, a pesar de algunos resultados deportivos brillantes. Florentino Pérez necesita vender el 5, el 3, el 2 o el 4 porque el Madrid necesita dinero. Florentino está haciendo algo como para quitarles el Madrid. El Madrid va a estar regido por, llámalo, petrodólares, dólares o yenes. Y hoy un madridista pone la radio y os está escuchando y es que se da de baja. Desde Granada, capital del Emirato Nazarí, el Radio, de Richard Beast. Lunes 24 de agosto del año 2026, con el programa 3256, comenzamos la segunda semana de la 15ª temporada del Radio. El Real Madrid el pasado sábado ganó por 1-2 al Español y no esperéis que en este programa escuchemos a los ciudadanos periodistas hablar de ese encuentro, de lo que piensan del Real Madrid, etcétera, etcétera, porque dadas las circunstancias me parece algo completamente irrelevante en esta mugrienta liga negreira. Eso sí, hay algunos que no se cansan de repetir una y otra vez el mismo mantra, como por ejemplo el Lechugas en Carrusel Deportivo. No sé si luego caben todos, ¿no? Porque cuando esté Tchouaméni vamos a ver cómo organiza ese centro del campo, vamos a ver si... No caben todos. No caben todos porque solo pueden jugar 11 titulares y haber 5 cambios. Bueno, 6 si alguno tiene que marcharse por un golpe en la cabeza. Pero eso le sucede a todos los equipos. Del único del que se dice es del Real Madrid. En Radio Pestosa de Noche le preguntó Gonzalo Palafox qué es lo que le había parecido al Duque de Moal el partido del FC Barcelona en Elche, que ganó por 0-5. Y esta fue su respuesta. Siento lo que voy a decir, pero es que tú ves ayer al Madrid en Cornellá y ves al Barça hoy y a mí me sigue pareciendo otro deporte. Y así, sin cobrar ni nada, al menos sin cobrarle al Real Madrid, le dio este consejo. El Madrid puede perder el tiempo. Yo creo que el Madrid tiene que perder el tiempo en realmente intentar equipararse con respecto al Barça. No tiene que perder el tiempo ni en hablar de bullying ni en hablar de Negreira. El Real Madrid, señor Duque de Moal, hablará de lo que le dé la gana. El programa de hoy, a partir de la introducción, va a estar dedicado casi por completo a lo que se dijo en los programas de radio sobre Vinicius Junior y lo que aconteció el pasado sábado en Barcelona, en el partido español Real Madrid. Y ha habido incluso quien ha recordado otra vez cómo se marchó Vinicius del campo cabreado cuando Xabi Alonso era todavía entrenador del Madrid. Algo terrible, algo muy malo. Pero es que ayer Lamine Yamal abandonó el campo con cara de seta, con cara de muy pocos amigos. No quiso hablar con Rafinha, que le acompañó hasta la banda. Pero en el caso de Lamine Yamal las cosas son muy distintas. Escuchad esto de Puñales Martínez
también en Radio Apestosa de Noche. Esa actitud no la vamos a poder cambiar, que él es así. Él es un tipo que se expresa así normalmente y que es muy conchero, muy competitivo. Acuérdate que en el mundo ya había ganado España y él no iba contento porque no había marcado, porque no había jugado bien. Y yo creo que eso no lo vamos a arreglar, ¿no? Ni lo van a arreglar, según Puñades Martínez, ni tampoco tienen muchas ganas de arreglarlo, porque tampoco tiene mayor importancia cuando se trata de Lamine Yamal, claro. Me extraña un poco que él no madure en esos aspectos, pero es así, no le daría más importancia, pero no creo que vaya a cambiar, porque él es así. El radio de Richard Dees. Me había propuesto, y si la memoria no me falla, creo que os lo comenté la semana pasada, digo que me había hecho el propósito de tomarme esta 15ª temporada con tranquilidad. Intentar no cabrearme demasiado, intentar mantener el sosiego, la calma, la tranquilidad, según escucho y comento las cosas que dicen mis colegas ciudadanos periodistas, pero caramba, ya en la segunda semana, la primera fue más bien de rodaje, con una cierta tranquilidad, aunque dijeron alguna cosilla, pero ya la segunda semana es que me lo están poniendo realmente difícil, dificilísimo. El pasado sábado, en Barcelona, a los 3 minutos de partido, a Vinicius Junior le hicieron una falta, cayó al suelo y el jugador del Español, Cala, le dio una patada en el costado, por la espalda, sin que sucediese absolutamente nada por parte del entramado arbitral. Ni, por supuesto, Manolete, Sánchez Martínez, ni Figueroa Vázquez en el VAR, ni tampoco el cuarto árbitro, que estaba a 2 metros de la jugada, mirándola directamente, advirtió al árbitro principal, a Sánchez Martínez, de lo que había sucedido. Una patada con Vinicius caído en el suelo, una patada en el costado, por la espalda, con el balón que no estaba en juego, con el juego detenido. Hay quien dice que debería haber sido tarjeta amarilla. No, tendría que haber sido tarjeta roja, precisamente porque el juego estaba parado. Y no sucedió absolutamente nada de eso. A Vinicius le hicieron en poco más de media hora 5, 6, 7 faltas. En todo el partido le hicieron 9 faltas. No pasó absolutamente nada. La reiteración, bueno, luego escucharéis a José Mourinho explicar cómo lo hicieron. No es nada nuevo. Ya lo hizo el Vasco Aguirre en un partido Atleti-Real Madrid, con los jugadores del Atleti uno tras otro en fila, puestos en orden para ir pegándole sucesivamente patadas a Guti. Y con todo esto, al no amonestar a un jugador que pega una patada a un compañero de profesión con el balón detenido, no enseñarle ni tan siquiera tarjeta amarilla, lo que lanzas es un mensaje de impunidad. Oye, le podéis dar todo lo que os dé la gana porque no os va a suceder absolutamente nada. José Mourinho, en la rueda de prensa, habló de bullying. Hay quien se ha llevado las manos a la cabeza.
Hay quien ha dicho tonterías, luego lo escucharemos como Fredo Relaño. Hay quien ha circunscrito el bullying al ámbito meramente escolar. Y no es verdad, no es cierto. Yo me he ocupado de rastrear, buscar definiciones de bullying, y una que he encontrado, son todas bastante parecidas, una que he encontrado es la siguiente. El bullying es una conducta de agresión física, verbal o psicológica que se ejerce de forma intencionada y repetida contra una persona que se encuentra en una situación de desigualdad o indefensión. Vinicius Junior, obviamente, sobre todo fuera de casa, está en una situación de desigualdad. El público es mucho más. Los rivales se crecen porque están en casa. Y además, como el árbitro no protege al agredido, se produce una situación de absoluta indefensión. Sigo con lo que he encontrado. Aunque pueda darse en cualquier contexto, y esto es importante, el término se utiliza principalmente para referirse al acoso que ocurre en el entorno escolar entre iguales. Es decir, se utiliza sobre todo en ese entorno, pero puede utilizarse en cualquier otro, como por ejemplo el fútbol. Para que una situación se considere bullying, deben darse 3 condiciones. Intencionalidad, la agresión no es accidental, sino que busca causar daño. Este es el claro caso de Vinicius. Repetición, no se trata de un conflicto puntual, sino de una conducta que se mantiene en el tiempo, exactamente igual. Y desequilibrio de poder. Existe una desigualdad real o percibida entre quien agrede y quien recibe la agresión, lo que dificulta que la víctima pueda defenderse por sí misma. Leído todo esto, por mucho que se empeñen mis colegas ciudadanos periodistas, lo que le pasó el otro día a Vinicius y lo que le viene pasando desde que llegó a España es un caso clarísimo de bullying. Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees. Hoy he leído algo de La Galerna, lagalerna.com, ese medio digital que dirige mi buen amigo Jesús Bengoechea, que parecía realmente acertado y que cuadra con todo lo que escuché esta pasada madrugada y también la noche anterior en las emisoras de radio. Que los ciudadanos periodistas desmienten que Vinicius sufra bullying y con sus palabras lo que hacen es ratificar que Vinicius efectivamente sufre ataques que se pueden calificar como bullying. Comenzamos en tiempo de juego en la cadena COPE con esto de Joseba Larrañaga y Miguel Rico. El partido de Vinicius, hay que contarlo todo evidentemente, y es verdad que ya los rivales saben que es un jugador que se desestabiliza muy rápido y muy pronto, y a la mínima la verdad muerde el anzuelo. Y hay una patada, pero que anzuelo, Joseba, el de la patada nada más empezar el partido en la espalda. Vinicius se desestabiliza solo, decía Miguel Rico. Que a los 3 minutos, caído en el suelo con el juego detenido, te peguen una patada por detrás en el costado, eso por lo visto no desestabiliza absolutamente nada. Y de esa patada hablaba Roberto Morales, que fue la única voz discrepante en todo el programa.
Hay que calificar la mínima eso. Para mí eso no es la mínima. Para mí es una patada que no está castigada, que debe ser castigada y que es una. Bueno, pero yo creo que con el nivel de profesional que tiene Vinicius, yo creo que debería ser lo suficiente maduro como para pues tragársela y decir, bueno, pues a ver si a la siguiente lo sacan y no perder y no desestabilizarse en el partido. La primera aberración o la segunda, si contamos con lo que decía antes Miguel Rico. Sí, le dan una patada por la espalda, con el balón parado después de haber sufrido una falta, y Vinicius, según Joseba Larrañaga, tiene que ser profesional y tragarse la patada y esperar a ver si en la siguiente el árbitro saca alguna tarjeta. Más individuos, por llamarles de alguna manera, que opinaron anoche en tiempo de juego. Santi Cañizares, que ha sido futbolista, a quien le cantaban desde las gradas: no es un portero, es una vedette de cabaret o algo parecido. Que no me gustó nada fue Vinicius. No me gusta nada que pasan los años y sigue con esa actitud que no sé, es que no lo necesita. Si él tiene que ser protagonista por irse de los rivales, por en fin, por otro tipo de cosas, ¿no? Y sigue ahí enfrascado, enfrentándose a todo el mundo, protestando y demás, provocando. Estuvo a punto de ser expulsado con esa medio piscina que hizo, porque fue una medio piscina, vamos a dejarlo en medio, ¿no? Para que nadie se ofenda. Sí, cuando Cala, el jugador del Español, le pegó una patada a Vinicius, caído en el suelo, con el balón detenido, Vinicius, por lo visto en esos 3 minutos, ya había protestado y provocado como para que le pegasen esa patada. Y ya el colmo de los colmos fue Fredo Relaño, que se cubrió de oprobio, ignominia, bueno, se cubrió de mierda esta pasada madrugada en la COPE. A mí me pasa lo que a Cañizares, me deprime, me desalienta que pasa el tiempo y él va cumpliendo, va dejando la primera juventud y sigue cayendo en todas, digamos. Ya es un poco el objetivo de las chanzas y el objetivo de las provocaciones de los rivales y tal, y eso es una cosa que en el fútbol se da mucho. Pero y él como compra eso, pues claro, la gente encantada, los marcadores encantados, claro, los públicos encantados, encima fue a más con el berrinche absurdo del Balón de Oro y el Balón de Playa. Aquí ya lo mezclamos todo, los insultos, las patadas, los pitos, el Balón de Oro, que anoche no sé a qué demonios venía. En tiempo de juego, en la cadena COPE, esta pasada madrugada, en lo que llaman el tertulión, también estaba Tertuliator, el Nepo Baby, el hijo de Pilar Miró. Ese individuo que dijo que llamar mono a Marcelo en el Calderón no era un insulto racista. No. Era algo de rivalidad deportiva. Llamarle mono a un negro, según él, claro, era Marcelo, no era un insulto racista. Y dijo esto sobre Vinicius. Porque es que es recurrente todos los domingos, cada vez que hay una jornada de liga, y cuando de repente hay 3 partidos seguidos que no la lía, enseguida nos hacemos la esperanza de que ya ha cambiado, sí, y que ya echa la muela del juicio, ¿no? Que es otro jugador, que Gonzalo, tal, yo sé a qué te refieres. Que ha mejorado su rendimiento y qué tal. Y no es verdad. Y Vinicius es efectivamente una época, sigue siendo exactamente el mismo, punto. Como veis, todo se centra en el agredido, en el pateado, en el silbado, en el insultado. Todo se centra en la víctima y no en los agresores. Cañizares no ha debido oír la radio, ni ha leído periódicos, ni visto la televisión durante este verano, porque nos han contado una y otra vez que Vinicius Junior tenía un interés muy grande
por parte del Arsenal para contratarle. Pero al final decidió renovar por el Real Madrid. Pero según Cañizares, la historia no es así, ni muchísimo menos. Ha habido este verano un debate, ¿no? Le queda un año de contrato. O lo vendes o no lo vendes. Lo que te da futbolísticamente por lo que te quita. ¿Sabes lo que pasaba? Que es que nadie lo quiere. Nadie quiere un jugador así en su club. Y yo creo que no ha tenido ninguna oferta. O sea, que el Real Madrid ha estado en la necesidad y en la obligación de renovarle, porque seguramente ningún equipo ni se ha puesto en contacto con él, ni se ha puesto en contacto con el representante, porque nadie quiere un futbolista de estas características. Supongo que tendrá la misma información que tenía el otro día, es decir, ninguna, porque según él se pasa la vida en el monte. Y volvamos a Alfredo Relaño y un audio que contiene una frase que publiqué ayer en Twitter, en X, y que la verdad es realmente alucinante. Y que la diga un tipo como él, bueno, que la diga un tipo como él es completamente normal. Está lo de Xabi Alonso y está el capricho del Balón de Oro. Son dos cosas que cayeron muy mal a la mayor, por lo menos el madridismo bien pensante. Todavía hay gente que quiere decir, bueno, es que le pegan, es que le provocan, es que tal. Y es verdad que le pegan y le provocan, pero le pegan y le provocan. Hombre, que le pegan es evidente. Porque tiene más gracia pegarle y provocarle a él que a otros que se lo comen. Lo habéis escuchado, ¿verdad? No la primera parte. De nuevo, recordando Xabi Alonso, el Balón de Oro. No, la segunda parte. Lo de le pegan porque tiene más gracia pegarle a él y provocarle a él que a otros que se lo comen. Es decir, a otros que agachan la cabeza y dicen, sí, buena, voy a ser un negrito bueno y no me voy a quejar. Vamos a escucharlo otra vez. Todavía hay gente que quiere decir, bueno, es que le pegan, es que le provocan, es que tal. Y es verdad que le pegan y le provocan, pero le pegan y le provocan. Hombre, que le pegan es evidente. Porque tiene más gracia pegarle y provocarle a él que a otros que se lo comen. Ya sabéis, los que, como yo, queréis defender a Vinicius, estáis haciendo muy mal. Porque le estáis quitando la gracia, el divertimento a esos que le pegan y le provocan, precisamente por eso, porque tiene más gracia que sea él. Y este espécimen subhumano ha sido durante años y años y años el director del Ouija Today. Y luego ya está otra de las justificaciones para todo lo que le pasa a Vinicius. Que a los delanteros en general se les pega. Claro, a los buenos les han pegado toda la vida, a todos los buenos. Si el problema no es ese, Luis Enriqueta Marchante, Miguel Rico, el problema es que a unos les pegan y le sacan tarjeta al rival y a otro, en este caso a Vinicius Junior, le dan más palos que a una estera y disciplinariamente no suele suceder absolutamente nada. Como el sábado, sin ir más lejos, que por cierto, Sánchez Martínez, este mismo árbitro, que cuando en Mallorca Mafeo le entró con los tacos, lo conté la semana pasada, le entró con los tacos a la rodilla a Vinicius, le sacó tarjeta a Vinicius por protestar y le amenazó con expulsarle si seguía protestando. Como os he comentado antes, y seguimos en tiempo de juego de la cadena COPE, en la rueda de prensa después del Español Real Madrid, José Mourinho dijo esto cuando le preguntaron por Vinicius. Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Y inicia en el primer minuto. Yo pienso que es una cosa que ya está formatada. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Y es una frustración para él. Estamos en una era social
de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo y ya está. El primero que negó que lo que le sucede a Vinicius sea bullying fue Fredo Redaño. Aunque claro, después de la definición de bullying que os he dado antes y las palabras de Redaño, no tiene ningún sentido que lo niegue, pero es que, fijaos, ¿por qué, según él, lo de Vinicius no es bullying? No midió bien el significado de la palabra bullying y lo que significa ahora mismo en no, es verdad, o es que lo usan distinto en Portugal que aquí, no sé, pero no, el bullying es una cosa interna, es como si... Bueno, pues se usa mucho en el fútbol, ¿eh? Cuando dices, si no renuevas no vas a jugar, y tengo ahí sin entrenar en el fútbol. Eso es bullying. Eso es bullying. Pero lo que le pasa no es bullying. Puedes decir scratch, hubiéramos dicho, a veces, cuando todo un campo se ha puesto contra él, a burrearle y tal, ¿no? Pero no es bullying. No es bullying, es como mucho, escrache cuando le burrean en un campo. Pero no, Fredo Redaño, y no, Miguel Rico. Lo que estáis definiendo vosotros no es el bullying, es el mobbing, que es una opresión laboral para obligarte a hacer algo en tu entorno laboral, tu propia empresa. Eso es lo que estabais definiendo mobbing, algo interno. No. El bullying es lo que os he contado antes y encaja perfectísimamente en lo que le hacen a Vinicius, no solo en los campos, sino también desde los medios de comunicación. Porque fijaos lo que decía Santi Cañizares. Que sale a todos los estadios, que siempre le pasa al mismo. Estadios se calienta, claro, en todos los estadios se calienta, en todos los estadios discute con el árbitro, en todos los estadios se sale del partido, no recupera la forma con la que le vimos cuando estuvo a punto de ser Balón de Oro y cobra como un Balón de Oro. Y ya está, y de momento o cambia, a mí me ha gustado lo que ha dicho al final Mourinho, vamos a educarle, venga, empieza, porque el tema es que van pasando los años, Vinicius cada vez aporta menos rendimiento a lo largo del año, pero sin embargo cada vez cobra más y se montan siempre pollos. Siempre le pasa al mismo, decía Fredo Redaño, efectivamente, y en un colegio al que acosan sus compañeros suele ser a uno y no a los demás. Vamos a echarle la culpa a ese porque, oye, siempre le pasa a Pepito Pérez. No le pasa a ninguno más. Luego, él es el culpable de que sus compañeros le acosen y le hagan bullying. A Roberto Morales, que ya os he dicho antes que fue la única voz discrepante en todo el aquelarre de tiempo de juego, lo que le extrañaba es que en campos en los que nunca había estado Vinicius, le recibiesen de uñas. Cada jornada que juega fuera del Bernabéu, hasta en estadios que no ha pisado en su vida, un clima hostil. O sea, lo que ocurrió, lo que ocurrió Roberto, ¿tú habrás visto Herrera, Alfredo, yo no lo entiendo. Sí. O sea, un estadio que tiene que estar de fiesta porque el Depor vuelve a la élite pitando a Vinicius. En el campo del Schalke tampoco lo entiendo. Pero es que el año pasado en Copa, antes de jugar con el Albacete, que Vinicius ni el Madrid habían jugado en Albacete desde hacía años, fuera del estadio, cientos de personas gritaban gritos racistas contra Vinicius Junior en Albacete. Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Porque había provocado Vinicius a los de Albacete? Luego está el ejemplo contrario, que lo ven después de muchos años y se lo inventan, porque la realidad no era tal y como, por ejemplo, Redaño la contaba. Recordamos a Cristiano Ronaldo. ¿Tú sabes cómo le han tratado tanto el ejemplo de Cristiano Ronaldo? ¿Dónde ha ido? Y que era este portugués que hijo puta es, y no sé qué, y pata para qué. Y el tío lo que hacía era tratar, pum, y al final facturaba 50 goles. Y no se enredaba más de la cuenta. ¿Que no se enredaba? ¿No le llamabais chulo, prepotente?
¿No le decíais que celebraba mirando a la grada? ¿Que les hacía gestos? ¿Que les provocaba también y que por eso le llamaban de todo? Caramba, ¿cómo cambia el cuento cuando me interesa? Cuando Cristiano estaba en el Real Madrid, se decían muchas cosas muy similares a las que ahora se dicen de Vinicius. Pero ahora resulta que no. Ahora resulta que aquello era muy diferente porque, según Fredo Relaño, Cristiano, claro, lo entendía. A Cristiano Ronaldo le dicen, ese portugués que hijo puta es, que tiene que dolerle muchísimo a un portugués en España, tiene que dolerle extraordinariamente. Y el tío decía, bueno, aquí lo mío, esto va en la paga y lo mío es trabajar para que el Madrid gane el partido. Y Santas Pascuas. Esto va en la paga. Que me canten, ese portugués que hijo puta es, según Fredo Relaño, va en la paga. Imagino que insultos a Vinicius también irán en la paga, aunque ellos hacen una salvedad con los insultos racistas. Pero todo lo demás va en la paga y te tienes que aguantar porque victimizarte, decía Luis Enriqueta Marchante, no te hace mucho bien. Claro, cuando ella decía victimizarse, se refería a que no tenía motivos realmente para, en realidad, sentirse una víctima. Siempre he pensado que no puedes comparar el carácter de un jugador con otro, porque cada uno nace y es como es, pero siempre he pensado que le perjudica muchísimo a Vinicius que los entrenadores y todo su entorno justifiquen y entren en esa espiral de victimismo. O sea, es que claro, yo creo que eso no es bueno para él. Desde luego, y el colmo fue no ir al Balón de Oro, porque al pobrecito le daban el de plata en vez del de oro. Porque además es que acaba siendo una corta, o sea, será algo que si lo hacen para ayudarle, yo creo que es un error absoluto, y que además lo que acaba siendo es una coartada para el jugador que ya está metido en ese clima. Por lo visto, deduzco de las palabras de Luis Enriqueta Marchante que lo que deberíamos hacer, el Real Madrid, el entorno de Vinicius, muchos aficionados, porque hay otros, desgraciadamente, del Real Madrid que compran esta mercancía averiada de los ciudadanos periodistas, pero todos deberíamos unirnos a sus filas y ponerle a caer de un burro, a decir que se aguante, que agache la cabeza, que no se llama Kunta Kinte, sino que se llama Toby, y que tiene que comportarse como un perfecto tío Tom. Supongo que a eso se refiere Luis Enriqueta Marchante. Y ya me estoy enervando. A ver si me tranquilizo un poco con algo de música. Escuchamos en la sección anterior de este programa 3256 de radio como Roberto Morales decía, caramba, me extraña que, por ejemplo, en Riazor, donde Vinicius no ha jugado nunca y el Real Madrid no ha jugado hace mucho tiempo, en el trofeo Teresa Herrera, ni tan siquiera en un partido crucial de Liga, a Vinicius se le reciba de uñas. ¿Por qué? Esta respuesta daba Miguel Rico. Vinicius da la sensación que necesita estar cabreado con el mundo para encontrar un argumento para crecerse durante el partido. Y así lo que ha conseguido, en mi modesta opinión, es ganarse la antipatía general, porque lo que sí es verdad, hasta el punto que lo dijo Mourinho, es que eso pasa en todos los campos. Y cuando pasa en todos los campos es porque tú te has ganado ya una reputación que te precede en cada presentación que haces en el Bernabéu. Comencemos por el final. Vinicius se ha ganado una reputación. Caramba, ¿no será que muchos de los que se meten con él, muchos de los que le patean en los campos de fútbol, os escuchan a vosotros y llegan a la conclusión de que lo que hacen está bien, porque es lo que siempre se ha hecho?
porque a los buenos siempre se les ha pegado, porque a los buenos siempre se les ha intentado descentrar con buenas, malas y regulares artes. ¿No será eso lo que puede estar sucediendo en este país con Vinicius Junior? Porque en otros países no le sucede, no ha tenido ni el más mínimo problema en todo el Mundial que se ha celebrado en los Estados Unidos. Y luego la primera parte de lo que decía Miguel Rico. Caramba, es que Vinicius lo necesita. Si al final le van a hacer un favor llamándole de todo, silbándole, pateándole en la espalda a los 3 minutos con el balón parado, al final le van a hacer un favor, ¿verdad, Miguel Rico? De nuevo Roberto Morales se planteaba hasta dónde tiene que soportar, tiene que aguantar un futbolista. ¿Dónde marcamos el límite que tiene que marcar a un jugador? O sea, ¿qué tiene que aguantar un jugador? ¿Hasta dónde tiene que aguantar un jugador? Porque estamos normalizando cosas que a lo mejor tenemos que empezar a poner freno como sociedad. Lo que aguanta Vinicius... ¿por qué lo tiene que aguantar Vinicius? ¿Hasta cuándo lo tiene que aguantar Vinicius? ¿Es normal que salga a un estadio y que todo el estadio te diga balón de playa y se rían de ti y te piquen y un jugador te venga y te dé una patada para provocarte y que hasta tu entrenador te diga que no puedes celebrar los goles por no provocar al rival? O sea, hasta lo más bonito del fútbol, que es marcar, tienes que andar con la consigna de tu entrenador de que no puedes desfogarte y celebrarlo. Esto último que comentaba Roberto Morales se refería a unas palabras de José Mourinho, que en la rueda de prensa dijo que había hablado con Vinicius en el descanso y le había comentado, oye, si marcas un gol en la segunda parte, celébralo de manera tranquila y pausada, no lo vayamos a liar más. Escuchad la respuesta que le dio Santi Cañizares a Roberto Morales cuando pronunció las palabras que acabamos de escuchar. No abanderes la bandera de Vinicius, porque es que te deja, perdona por la expresión, es que te deja en Santi, pelotas. Al día siguiente Cristiano te va a montar otro pollo y no vas a poder ya defenderle más. Ellos en el fondo, cuando son cosas importantes según ellos, porque todo lo que le pasa a Vinicius suele ser bastante irrelevante como para que se cabre, entonces sí, entonces ellos ahí están los primeros para denunciarlo. Nunca he visto en la puerta del estadio hacer ningunos cánticos como se hicieron contra Vinicius. Nunca. Le han dicho que aquí no estamos hablando. Lindezas no le dirían, le han dicho precisamente en el Metropolitano, hombre, de todo. De ese tipo no. En el Metropolitano y en cualquier sitio, o sea, y en Barcelona. Ni se ha colgado un muñeco con la camiseta de Cristiano, como se hizo con Vinicius. Bueno, o sea, yo creo que hay que marcar un límite. Y al final... Es que cuando ha sucedido... Cuando se ha pasado el límite... Cuando se ha pasado el límite, los primeros que lo han censurado hemos sido nosotros. Cuando pusieron el muñeco, cuando no ha habido insultos racistas. ¿Y en lo deportivo ahí no lo hemos tolerado. No lo habéis tolerado, pero tampoco le habéis dado mayor importancia. Porque a lo que se refería Roberto Morales era cánticos racistas contra Vinicius fuera del Calderón y también fuera del Camp Nou. Incluso en partidos en los que Vinicius no iba a estar, porque no jugaba en esos encuentros el Real Madrid. Pero claro, ya sabéis la respuesta que dio antes y que suelen dar muchos sobre este asunto. Claro, es que como solo le pasa a él... Cuando todo le pasa a uno, es porque ese uno tiene algo que otros no tienen. Claro, tiene algo que otros no tienen. Hombre, Alfredo, y que habrá alguna diferencia entre un insulto racista a un futbolista o cantarle balón de playa. Sí, por eso digo que los límites se van poniendo claro. Es que lo de balón de playa es una broma inofensiva, ni siquiera cruel, y lo otro es racismo, y con eso se ha terminado, lo cual quiere decir que sí es verdad que se van poniendo límites. Cuando todo le pasa a uno es que ese uno tiene algo. Es decir, el agredido
la víctima pasa a ser el culpable. Y para terminar, después de todo lo que hemos escuchado y de cosas que le hemos oído a Miguel Rico, pasaron a comentar el partido del Atlético en el Villarreal en el Metropolitano y los pitidos que había habido contra Julián Álvarez. Escuchad esto de Miguel Rico y por favor no os caigáis de la silla si es que estáis sentados. Yo puedo entender que la afición esté cabreada y abuchea al jugador y todas esas cosas, pero entre abuchear y torturar hay una diferencia. Parece que en el Atlético hay gente que está dispuesta a torturarle y eso me parece excesivo. La estruendosa pitada a Julián Álvarez ayer en el Metropolitano, según Miguel Rico, en el caso de algunos llega hasta los límites, hasta el grado de tortura. Y sin embargo lo de Vinicius ya veis, lo habéis escuchado, poco menos que es culpa suya. ¿Qué le pasa a todos los grandes futbolistas? Que para qué se queja, lo que tiene que hacer es agachar la cabeza y seguir jugando, obviarlo, porque está en la paga. Pero lo de Julián Álvarez, que no fueron más que silbidos, atronadores sí, pero silbidos, era tortura. Tienen doble vida, son sicarios del mal. ¿Un entrenador puede permitirse la libertad de poner siempre a los mejores o de poner siempre a los que él quiera? Entre esos tipos y yo hay algo personal. El radio de Richard Dis. Seguimos adelante en este programa 3256 de radio y nos vamos a Carrusel Deportivo en la cadena SER. En la retransmisión del partido español Real Madrid, a los 3 minutos, ya os lo he dicho varias veces, el jugador del Español Cala le pegó una patada con el juego detenido a Vinicius Junior, una patada en la espalda, en el costado más bien, cuando el jugador del Real Madrid estaba caído en el suelo después de haber sufrido una falta del propio Cala. Escuchad cómo lo narraba el Minilama en Carrusel. Omar y Vinicius la primera. Omar y Vinicius la primera. No es Omar. No, sí, es Cala. Sí, le pega una patadita, Cala. Yo creo que después de la falta, Iturralde, yo creo que después de la falta, Cala sigue sin tener que seguir. Vinicius se rebota y le tira la pelota, ¿no? Es Rafael Corta quien dice le tira una patadita, pero el Minilama, tal y como lo narra, es Cala sigue cuando no tiene que seguir. Fijaos el eufemismo, le pega una patada en el costado y Vinicius se rebota y le tira la pelota. Narramos de esta manera las cosas y al final quien lo escucha se hace una idea completamente errónea de lo que había pasado. Por suerte, siguieron hablando del tema. No, con el pie, con lo que dice Rafa, yo creo con el pie. O directamente le golpea, y le tira la pelota. Le ha tirado una patadita. Le ha tirado una patadita al culo, mira, que le sobra a Calatrava de largo. O sea, eso no hay que hacerlo. Ahí está. Mira, no. Primero le tira, que hay poco, y luego, mira, ahí va. Sí, es amarilla Cala. No, es clarísima. Es una amarilla clarísima. Es amarilla clarísima, porque no hay fuerza excesiva, pero es que le pega una patada. Qué tontería Marañón, de verdad, jugador, yo no sé qué tiene en la cabeza. Qué tontería, qué gana con hacer eso. Aparte de ser una falta de respeto a un compañero. ¿Qué gana? Pues intentar desestabilizar a Vinicius, provocarle, de paso medir la permisividad arbitral, porque si esto no se sanciona con amarilla, aunque tenía que haber sido roja, pues Sánchez Castilla y hay barra libre. Por la noche, fijaos, esto es importante, por la noche, en Carrusel, hablaron de los diferentes partidos desde el punto de vista arbitral. Ahí estaba Iturralde González
para comentar las jugadas más o menos polémicas o importantes. Y esto es lo único que se dijo sobre el partido Español-Real Madrid. Técnicamente ha pitado bien, es un árbitro que técnicamente domina los partidos, pero hoy disciplinariamente la gestión de las dos amonestaciones primeras, a Calatrava por desplazar un poco el balón y a Vinicius por ponerle la mano encima, que no le hace nada más y Calatrava va al suelo, esas dos amonestaciones le han condicionado luego la segunda parte, donde nada más empezar la segunda parte podía haber amonestado a Calatrava por una entrada muy dura a Carreras cuando no llega al balón, y luego a Vinicius porque se ha retirado un par de veces, una dentro del área y otra al borde del área, que se ha tirado muy claras. Es decir, si no llegan a haber amonestado al principio, por esa tontería, que un árbitro de este nivel tiene que gestionar mejor esa acción, le hubiese amonestado a Calatrava nada más empezar la segunda parte, y seguramente a Vinicius por una de las dos simulaciones. Y la patada de Cala a Vinicius en el minuto 3, esa, en el comentario arbitral de la noche, esa jugada no existió. Aunque tal vez sea normal, porque para el Minilama no pasó nada realmente importante en el encuentro, a pesar de que Vinicius se rebrincase. Creo que el debate viene Escorial, ya viene viciado. Creo que es un debate que digas lo que digas, la gente que te quiera entender te entiende, la gente que no te quiera entender no te va a entender. Yo lo primero que quiero decir es que en el partido no ha pasado nada. O sea, que es verdad que cuando le han dicho por los videomarcadores, sonaba el nombre de Vinicius, cantaba Israel, le han pitado. Bueno, sí, han pitado a Vinicius y no han pitado al resto del Real Madrid. A partir de ahí lo que ha habido es pues 2 o 3 acciones en las que los jugadores del Español pues han ido o le han hecho una falta a Vinicius se ha rebrincado. Yo creo que en un momento de la primera parte Vinicius ha perdido un poquito el norte. Te patean, te hacen faltas continuas sin que pase disciplinariamente nada, pero eres tú el que pierde el norte. El enfoque que dan a todo el asunto Vinicius los ciudadanos periodistas es más que claro. Pero ya es toda una declaración de intenciones esto que decía Jorge Escorial, que era quien dirigía y presentaba Carrusel este fin de semana. Pues eso es lo que decía Mourinho. Luego ha seguido, ha hablado de una especie de bullying deportivo contra Vinicius. Bueno, es una palabra y algo tan fuerte que realmente no sé si es el contexto correcto, ¿no?, de hacerlo, pero sí que ha sido llamativo la contundencia Romero, Pulido, Herráez, Bruno de la defensa. Y es verdad que es la jornada 1. A mí me da un poco de pereza ya empezar así en la jornada 1. Más pereza me da a mí. Más, no ya pereza, más cabreo le tiene que dar a Vinicius, que es la víctima de todo esto, a pesar de que os empeñéis en que no. Hablar de bullying en rueda de prensa, pues yo creo que está fuera de lugar, pero creo que luego entraremos en el debate, o es la primera parte del debate, esa ya está debatida, que es el que insulte a la calle. Si Vinicius ve que alguien insulta de manera grave en la grada, que lo señale a la calle. Pero yo de hoy quiero decir, no ha pasado nada, o sea, en el partido no ha pasado nada, y lo segundo que quiero decir es, siempre le pasa a Vinicius. Ergo, la culpa la tiene él. Esto comentaba también el Lechugas. Yo creo que esta defensa de Vinicius, Mourinho la tenía en la agenda y ha aprovechado la como que se la debía un poquito de Lisboa, sí, ¿no? Sí, tengo la sensación de que la tenía en la agenda y ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para defenderle en un partido donde efectivamente creo que no ha pasado nada grave ni nada importante contra Vinicius. Creo que hablar de bullying es algo muy, muy, muy grave y muy delicado. Creo que no se llega a eso, ni mucho menos en el caso de Vinicius. Porque ellos son los que deciden lo que es grave y lo que no lo es. Y claro, como dijo el Minilama, no hubo ensañamiento contra Vinicius.
Hay que tener cuidado a veces con lo que se dice, porque la manera de defender a tu futbolista no es dejar la sensación de que hoy los jugadores del Español se han ensañado de alguna manera con Vinicius, porque yo puedo estar equivocado, pero lo que yo he visto en el terreno de juego no tiene nada que ver con un ensañamiento hoy con Vinicius, ni mucho menos. Y no solo eso, porque ya en el colmo de los colmos, escuchad esto que decía Bruno Alemany, que pasa por ser un panenquita, claro. Esa manera de defender a Vinicius o de molestarle y demás, lo que dice Romero, ni está fuera del reglamento. No, claro, es un... Ni tampoco es una cosa nueva. Que a los buenos les han dado siempre, como decimos siempre aquí. No es una cosa nueva, a los buenos siempre les han dado, luego está justificado que le peguen a Vinicius, pero caramba, decir que hacerle faltas y más faltas y patearle el costado cuando estás caído en el suelo con el juego detenido, que eso no está fuera del reglamento, me lo explique por favor, señor Alemany, porque no lo entiendo. Estar escuchando el radio de Richard Dees. En la madrugada del sábado al domingo, en Radio Apestosa de Noche, también hablaron de lo sucedido con Vinicius el sábado en el campo del Español. Esto, por ejemplo, decía Enrique Ortego. Me está sorprendiendo, por lo menos a mí esta temporada, lo que ha pasado con Vinicius en La Coruña, en A Coruña y en Gelsenkirchen, porque eran dos ciudades a los que no había visitado como jugador del Madrid, con equipos con los que no te había enfrentado, y desde el principio fue silbado por la afición. Está claro que ya sean las redes sociales o ya sea la propia televisión, las imágenes que continuamente se ven de lo que puede hacer Vinicius sobre el campo, las que están teniendo una influencia máxima en el aficionado, que le ha tomado como uno de los enemigos número uno dentro del fútbol europeo, por no decir el fútbol mundial. ¿Las redes sociales o la televisión? Caramba, esos dos factores son los culpables de que a Vinicius se le reciba mal en campos en los que nunca ha estado. Las redes sociales, ya sabéis, el bar de borrachos que comentaba Calicater Sapientísimo, y la televisión. Nosotros en la radio no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Es que él tampoco, es verdad que hoy yo creo que Cala debe ser expulsado. Las dos acciones son de expulsión. Puede ser la primera ya por detrás, porque es una falta ya sin balón. El jugador está en el suelo y le pega la patada por detrás en la espalda. Y luego la de Cala con Carreras es de segunda amarilla. Ya tiene una, o sea que Cala, desde mi punto de vista, debía haber sido expulsado. Y como tantas veces os digo, y ya sabéis perfectísimamente, porque tenéis experiencia escuchando el radio, ya sabéis lo que va a venir justo a continuación. Ya que se trataba de un partido jugado en Barcelona, fue un pero del tamaño de la Sagrada Familia. Pero también es verdad que él no para de hacer gestos. Hemos visto como en la primera parte, cuando han empezado ya a meterse con él, él ha alentado al público, sí. Y ha sido cuando el público ha empezado a gritar lo de Vinicius balón de playa. Hasta entonces eran pitos, Ortego, pitos y patadas, con la connivencia de Sánchez Martínez, que no sacaba una tarjeta ni loco. Bueno, sí, le sacó una a Vinicius y a Cala por un pequeño y tonto rifirrafe que tuvieron en un momento determinado. Y los contrarios le conocen y van a por él. Ya tuvo roces el año pasado con el lateral derecho, con Hilali, y entonces este año desde el principio, además de eso sí es verdad, que una vez iba uno, otra vez iba otro, pero eso también es muy viejo en el fútbol, de que se repartan las faltas para que no sea amonestado y no haya acumulación de faltas que te puedan llevar a la tarjeta, ¿no? Todo perfectamente lógico, normal y muy ético, por supuesto.
Oigamos ahora la opinión de un exfutbolista como es Jica Crayoveanu. Es muy imprevisible y tiende aún a protestar, y eso no es bueno, ni para él ni para... Porque él va a ser provocado siempre. Lo sabes tú, lo sé yo, y lo sabe Quique, lo sabe todo el mundo del fútbol. Le van a coser a patadas. Y él, si todavía va a entrar en estas provocaciones, el que va a perder al final va a ser él. De nuevo, el foco está puesto en quien sufre las provocaciones de las que habla el propio Crayoveanu. No en quien provoca, no, en el que las sufre. Y es el provocado, el que tiene que tener paciencia. Él tiene que tener más paciencia y ser más tranquilo en este aspecto, ¿no? A mí no me gusta. Yo creo que hay que proteger siempre a la gente que dribla, que saque adversarios del juego y sea tan talentoso, ¿no? Y para mí es roja a Cala, porque ya en el gesto yo creo que quiere agredir, porque es una patada sin ton ni son, y no tiene derecho para hacer eso. Aquí mi pistola, uno da tiros, la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola, uno da tiros, la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola, uno da tiros, la otra consuela. El radio de Richard Dees. La última sección de este programa 3256, antes de la despedida habitual, está basada en audios que he recopilado de a diario en Radio Torino. Sobre las palabras de José Mourinho hablando de bullying contra Vinicius, esto decía Emilio Pérez de Lozano. Me parece una frivolidad por parte de Mourinho hablar de un tema tan delicado para los niños, para los jóvenes, para los estudiantes y tal, y trasladarlo al fútbol de la mano de Vinicius. Yo creo que el bullying es una cosa tremenda, es una cosa durísima, es una cosa que le pasa a millones de personas en el mundo, y no creo que sea, digamos, que la receta o el nombre a utilizar. Dice que es una frivolidad porque, en el fondo, Emilio Pérez Lozano no sabe de lo que está hablando. No sabe en realidad qué es el bullying. Por su parte, esta era la opinión del quinta columnista Tintó. Es un caso muy delicado, pero hay que reconocer una cosa. Vinicius ha jugado un Mundial y no le ha pasado, juega Copa Europa y no le ha pasado, llega Riazor, que no ha jugado en su vida, y el recibimiento fue tremendo. Pero es que va a campo de Español y en la primera jugada le meten una patada por detrás sin balón. Y el árbitro no señala ni falta. No señala ni tarjeta, perdona. Es que yo entiendo lo que dice Mourinho. Es verdad que a lo mejor esa expresión puede molestar, pero bueno, él piensa que le hacen, que en los campos intentan sacarle el partido. Eso es bullying, es que es verdad. O sea, cuando a ti van a por ti en lo personal, no en lo futbolístico de regatearte y tal, sino en lo personal, es que en Riazor, ¿por qué pitan a Vinicius? Y no le pitan en campo del Marsella. ¿Por qué? Bien, argumentos, a mi juicio, bastante lógicos y acertados por parte de Javier, quinta columnista Tintó. El problema es que Tintó es también como la vaca de la que os hablaba el otro día, que cuando tienes el caldero lleno de una leche maravillosa, le pega una patada y la tira. Esa patada sin balón a la espalda, es que sobraba, eso sobra, es el minuto 4, sobra. Que luego él es tonto y se pone a hacer el tonto. Oye, vale, pues sí, es Vinicius y para eso se lo hacen, pero me parece triste que se lo hagan, la verdad. Fernando Calas es uno de los ciudadanos periodistas que en los últimos tiempos más ha defendido a Vinicius Junior.
de lo que dice, a mí me parece el bullying, dijo Emilio, los niños no son niños, ¿no? Mayores también, el trabajo y tal, o sea, la palabra no me gusta, pero lo que dice Mourinho, que se turnan, que le dan hasta que le enseñan la primera amarilla y después ya cambia el jugador para que le dé hasta que... Eso es que ya va pasando en todos los sitios. Y el problema fundamental, que es el que yo os comentaba al principio del programa, también lo puso de manifiesto el propio Fernando Calas. El mayor enfado de Vinicius en la Liga no son con los rivales, es con el arbitraje que es connivente, que él deja que pase. Ayer quedó, si enseñan amarilla, acaba en aquella primera entrada, en el minuto 2, que le da una pata en la espada en el suelo. Bueno, o sea, mandas un recado. A partir del momento que dejas aquello impune, pasa lo que pasa. Y ya sabes dónde está el listón, ya sabes hasta dónde puedes pegar, que es mucho, sin que te saquen una tarjeta amarilla. Y por último, un audio de Antonio Sanz. Yo creo que Mourinho tiene clarísimo que desde el primer día ha salido a defender a Vinicius. Me da a mí en la nariz que ha elegido su... Sí, le va a defender. Y él tiene claro que si Vini se creía que no le defendían lo suficiente, con Mourinho va a tener un aliado permanente. Y eso le vendrá bien, suponemos, a Vinicius. Yo creo que Mourinho piensa que le va a venir bien a Vini y le va a venir bien al Real Madrid. No sé, ¿acaso Antonio Sanz piensa que lo mejor que puede hacer José Mourinho como entrenador del Real Madrid y de Vinicius es no defenderle, dejarle desamparado, tirado ante todas las cosas que le pasan, le dicen, le suceden? El radio de Richard Dees. Termina aquí el primer programa de la semana, esta edición 3256 del radio, en la que espero no haberme exaltado demasiado. He intentado controlarme el máximo posible. La semana pasada la dediqué entera a homenajear a Glenn Hansard, músico irlandés fallecido a finales de julio. En este primer día de esta semana, por desgracia, tengo que hablar de otro músico fallecido el pasado 17 de agosto, a los 77 años de edad. Me refiero a Frank Bird, que fue el batería de ZZ Top durante más de 50 años. Curiosamente, a pesar de que se apellidaba Bird, barba en español, era el único de los miembros de ZZ Top que no tenía una de esas larguísimas barbas muy características del grupo. Es un concierto, he elegido un concierto en el Cape Cod Coliseum de South Yarmouth, en Massachusetts, el 20 de junio del año 1981. Y para terminar, el pasado 12 de agosto, en el Jones Beach Theater de Long Island, en Nueva York, actuaron Deep Purple. Y casi por sorpresa, porque se había anunciado un poco por redes sociales, se les unió, después de más de 30 años, el guitarrista Ritchie Blackmore, para interpretar uno de los temas más emblemáticos del grupo, Smoke on the Water. Y con eso terminamos el programa, con eso me despido. Si queréis estar mañana conmigo aquí en el radio, os lo agradeceré, ya sabéis que no es obligatorio, pero sí ser felices, disfrutar a tope de la vida y tener mucho cuidado.
Hablamos de fútbol, que sobre todo nos gusta hablar de fútbol, somos así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿tú consideras que llamar mono a otro jugador es racismo? No. Por no ganar que ganar como gana el Madrid o como ha robado el Madrid muchas veces. Yo quiero que pierda el Real Madrid. Efectivamente. Yo sí. Si es un 0-4 que le están pintando la cara, claro que lo aplaudo. A ver si le mete 8 el Barça. Todas las humillaciones que haya desde aquí a final de Liga al Madrid, yo estoy totalmente a favor de eso. Mourinho no es el elegido. Mourinho, que tampoco va a pasar. Para mí la llegada de Mourinho es una mala noticia por lo que él ha generado en el fútbol español. Me parecería una pésima noticia para el fútbol español el regreso de Mourinho. Mourinho forma parte de la historia más oscura del fútbol moderno en España. La reconstrucción del Real Madrid no se va a hacer de un día, pero no la va a conseguir, y con Mourinho menos. O sea, era una persona que no representaba lo que nos han enseñado que es el Madrid. Ficha por el Mourinho, ¿qué hago yo? Que me voy. Os dejó huella Mourinho a todos y no lo hemos superado. Desde tiempos inmemoriales se pagó épocas de Gaspar, Núñez, Bartomeu, Rosell. Yo creo que al Barça le han guindado esa pasta. Lo que ya no sé es con quién estaba de acuerdo Enríquez Negreira para repartir ese dinero. ¿Para qué crees que lo pagó? Para garantizar la neutralidad de los árbitros. Que pague no quiere decir que haya llegado a efectuarse. No se ha demostrado que haya un árbitro que haya cobrado dinero por adulterar un resultado. El caso es que no se puede demostrar nada. Volvemos otra vez con Enrique Negreira. No, Negreira es un asunto ya superado. Xabi Alonso ha salvado el pellejo, yo creo que ha salvado el pellejo ya hasta final de temporada. ¿Viste que la Supercopa le garantizaba un poco el sitio a Xavi? Sí. Hay que decir que lo dijiste tú y lo dijo todo el mundo. Bueno, hice un Aramis Fusteri, vamos, me equivoqué.